Ahí está. Ya se está grabando. Lo que dice entonces en su experiencia Gris, ¿no? Que se respeta digamos, la decisión del paciente y sí se informa a la familia, pero se respeta lo que el paciente decide, pero Se respeta, se informa a la familia y queda asentado mediante firma todo el proceso, ¿no? Claro, lo que decíamos antes de que tiene que ser explicitada digamos, la cuestión del consentimiento o del rechazo, ¿sí? Tiene que estar explicitado, no puede quedar librado a la palabra o a una conversación, ¿sí? E inclusive vos citás, Gris, el tema de el comité de bioética, ¿sí? Ahí también es algo importante porque en casos de dificultad o de dilemas que se presentan en la práctica profesional en salud, no es uno el que resuelve, ¿sí? Tenemos un equipo interdisciplinario o un equipo de diferentes profesionales, ¿sí? Que en conjunto deciden, ¿sí? Está. Gracias. No, de nada. Bien, seguimos. A ver, ahora sí. Avísenme si entra alguien porque voy a bajar el tema de la sala de espera de los participantes para poder seguir con el Power, ¿sí? Bien, ahí estamos entonces. El consentimiento informado, entonces, por el respeto al principio de autonomía, ya lo vimos, ¿sí? Acá tenemos la autorización o rechazo del plan, que es parte de lo que decía recién Griselda, ¿sí? La veracidad, la confidencialidad, era lo que estábamos viendo, ¿sí? Que les decía que en algunos casos la confidencialidad, ahí sí en mi campo también puede llegar a ser necesario, digamos, el informar o el quebrantar este principio cuando la situación lo amerita, ¿sí? Después tenemos en el principio de respeto por la autonomía, la fidelidad, que como les decía al inicio, esta regla se define como la obligación de cumplir con los compromisos y no defraudar de alguna manera, ¿no? La confianza que el paciente deposita en nosotros, ¿sí? Ya que la relación que se entabla con los pacientes es una relación sostenida a través de la confianza y la seguridad que depositan en nosotros, y priorizar los intereses del paciente por sobre los propios, ¿sí? Esto, bueno, a veces se hace, a veces no. Cuando yo la leía esta norma y la estudiábamos en otras cursadas con otro grupo de chicos, pensaba que a veces, por ejemplo, hay obstetras que planifican la cesárea o llevan a cesárea a una paciente porque después tiene planificado un viaje, ¿sí? Hay algunos médicos que hacen esto, ¿no? Que organizan, ¿sí? Determinada cuestión en relación a los intereses propios o en relación ¿sí? a cuestiones personales y no se da prioridad a los intereses del paciente, ¿sí? No digo que todos o la mayoría, pero sé de casos de profesionales de la salud que, por ejemplo, hagan eso, ¿sí? Entonces, en este caso, la fidelidad tendría que ver con no hacer eso, digamos, y que se asuma un compromiso hacia los pacientes y se dé prioridad a los intereses del paciente por sobre los propios, ¿sí? En la situación profesional. Ahora tenemos después el principio de no maleficencia. Te escucha lejano, Analía. ¿Cómo, Gris? Yo por lo menos te escucho muy lejana. A ver. La voz. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. ¿Sí? Y yo te estoy escuchando bárbaro, no sé los demás.
Principio de no maleficencia. Este principio afirma la obligación de no dañar intencionalmente. Algunos filósofos consideran que la no maleficencia y la beneficencia son un único principio. O sea que, fíjense que hay contrariedades, como les decía antes, o que hay lecturas distintas, ¿sí? Porque la ética, la moral son cuestiones complejas, ¿sí? Pero en este caso los autores que crean el enfoque de principios de la bioética los separan y creen que son dos principios diferentes. El principio de no maleficencia tiene que ver con no dañar o no hacer el mal, o sea, el abstenerse, ¿sí? El limitarse, el no actuar, ¿sí? Eso es la no maleficencia o va de la mano de este principio de no maleficencia, ¿sí? El abstenerse de actuar, ¿sí? O el privarse de hacer si eso generaría un daño, ¿sí? O llevaría a un mal. Y el de beneficencia, que trata de evitar el daño o el mal, de poner fin al daño o mal, o de hacer o promover el bien. Fíjense que el de beneficencia lleva una actitud activa, se trata de evitar el daño, o sea que llevo adelante un acto para evitar o para poner fin al daño, o hago o promuevo el bien, ¿sí? Estos son los tres aspectos que los autores consideran que entran en juego en el principio de beneficencia, ¿sí? Estas tres formas de beneficencia requieren de una acción, ¿sí? En tanto que la forma de no maleficencia requiere de la omisión intencional de acciones. ¿Se entiende la diferencia que los autores proponen, chicos? En el caso de no maleficencia, me abstengo, ¿sí? Me abstengo o de alguna manera me privo de hacer. Y en el caso de la beneficencia es una actitud activa, ¿sí? Intervengo para evitar el daño, intervengo para poner fin al daño o hago o promuevo el bien, ¿sí? En este punto los autores consideran que los principios son diferentes, ¿sí? Según la mirada que ellos tienen, de este modo los separan, ¿sí? ¿Se entiende ahí, chicos? ¿Hasta ahí va bien? Sí, va. ¿Sí? Principio de no maleficencia. Como el concepto de daño es muy amplio, se especifica en reglas. Como dijimos, los principios están asociados a reglas morales que de alguna manera guían el proceder esperable, ¿sí? Que orientan respecto del proceder que se espera del profesional de la salud. En este caso, entonces, el principio de no maleficencia, como el concepto de daño es muy abarcativo, ¿sí? Se especifica en las reglas de no matar, no causar dolor o sufrimiento en los demás, no incapacitar a los demás, no ofender, no privar a los demás de los bienes de la vida. Según el estándar del cuidado debido, el profesional tiene un deber X hacia el afectado. Si por alguna razón el profesional rompe con ese deber, no hace X, o sea, no hace eso que tiene que hacer en cuanto a su compromiso de estándar de cuidado, y el afectado experimenta un daño a causa del no cumplimiento de X, se trata de un caso de negligencia, ¿sí? Ahí eso es penado, ¿sí? La negligencia es mala praxis, ¿sí? La clase que viene vamos a ver mala praxis y con eso vamos a terminar, ¿sí? Esta clase la dedico a los principios. La clase que viene vamos a ver los 4 tipos de mala praxis que puede haber, ¿sí? La negligencia es uno de ellos, ¿sí? Esperen que tengo ahí a Mónica esperando para entrar. Ahí está. Listo. Ahora sí me dijo la pantalla y le pude dar rápido el ok.
¿Se entiende, chicos, esto? ¿Se entiende? Negligencia es hacer menos de lo que me corresponde. Si yo sé que me corresponde cumplir con las reglas de asepsia, por ejemplo, ustedes cuando llega un paciente y las omito, estoy haciendo negligencia, ¿sí? Yo sé que tengo el deber de cumplir con determinado proceder y no lo hago, hago de menos. Ahí estoy siendo negligente. La clase que viene lo vamos a ver en profundidad, pero por ahora les adelanto esto, ¿sí? Que negligencia es hacer ¿Analía menos. la negligencia y entraría dentro de la mala praxis? Sí, es mala praxis, Gustavo, sí. Negligencia es mala praxis. La clase que viene vamos a ver los 4 tipos de mala praxis, ¿sí? Y con eso vamos a cerrar con lo que es ética, ¿sí? Que es, la mala praxis es siempre que se viole alguno de estos principios o alguna de estas reglas morales o que no se cumpla, ¿sí? Que no se cumpla. Entonces, en el caso de la negligencia es hacer menos de lo que corresponde, es mala praxis, sí. Seguimos entonces. O sea que de pronto no realizar un protocolo de bioseguridad como corresponde estaría dentro de este principio de, bueno, que hablaría de la negligencia por parte nuestra como profesionales. Negligencia, sí, Gustavo, sería negligencia, sí. Y si le ocasiona un daño al paciente, bueno, también hay negligencia porque se está justamente violando el principio de no maleficencia, ¿sí? Porque vos por omitir un paso del protocolo, como puede ser la asepsia, por ejemplo, le ocasionas un daño al paciente y, ¿sí? De ese modo estás siendo negligente, ¿sí? Perfecto. Seguimos, a ver, el que sigue es... Ahí va. El principio de beneficencia, que es el que desarrollan los autores como contracara del principio de no maleficencia, tiene que ver con, o ordena, contribuir al bienestar de los demás, ¿sí? Contribuir al bienestar de los demás. Las reglas derivadas del principio de beneficencia son positivas. Haz X. No siempre tienen que obedecerse imparcialmente. A veces su incumplimiento da razón, o razones, mejor dicho, para un castigo legal. O sea que lo que decíamos antes, el principio de beneficencia es activo, ¿sí? Y yo tengo que tomar una actitud activa, o para evitar el daño, o para que cese el daño, intervenir, o promover el bien del paciente, ¿sí? Con una actitud activa, ¿sí? A diferencia del otro principio. Y bueno, y puede ser también el que sea esto omitido, que no sea contemplado, puede ser razón para una sanción legal, ¿sí? Las reglas derivadas de este principio son proteger y defender los derechos de los demás, prevenir el daño que pueda ocurrir a los demás, eliminar las condiciones que puedan causar daño a los demás, ayudar a discapacitados y rescatar gente en peligro, ¿sí? Todas estas reglas morales van derivadas del principio de beneficencia, ¿sí? Y luego el último principio de la bioética es el principio de justicia. Este principio sostiene que todos los individuos tienen que tener las mismas oportunidades de obtener la atención médica que necesitan. Todos entonces, los individuos tienen que tener o acceder a las mismas oportunidades de obtener la atención médica o la atención en salud que necesiten, ¿sí? Estipula la igualdad de trato entre iguales y la diferencia de trato entre los desiguales conforme a sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, Gustavo, que me contaba que trataba en algunos casos
a un chiquito autista, ¿sí? Que tiene un tema de discapacidad mental. Y que me contaba, y yo le preguntaba cómo intervenía, me contaba en su momento, ¿no? De que intervenía con ayuda o con colaboración de la mamá. En este caso, Gustavo, en tu proceder profesional, ¿por qué estarías cumpliendo con el principio de justicia si vos estás atendiendo a este chiquito con discapacidad? Porque ¿qué aspectos tenés en cuenta? Bueno, de nuestro punto de profesional podológico, nada, tratar de solucionarle una dolencia, un mal pisar, pero siempre con la colaboración de la mamá y todo, que es un poco el que lo guía y el que le habla. Y después en el otro caso de otro chico que ya es grande, tiene como casi 40 años, pero tiene un retraso, que yo le trabajo las uñas de los pies y de las manitos, también, ¿no? Yo hablo mucho con él para que, bueno, me permita poder trabajar, porque en el caso de él, bueno, es todo contorno, no le puedo hacer otra cosa que no sea contorno porque tiene uñas muy gruesas y bueno, tiene un proceso micótico. Entonces, nada, trato de conversar mucho con él, hacerlo sentir cómodo, bueno, porque tiene, como dice el principio de la justicia, tiene derecho a la atención nuestra. ¿Sí? Exacto, por eso digo que el ejemplo este que vos me habías contado hace un par de, por eso lo tomé, ¿sí? Por eso lo tomé el ejemplo que vos me habías contado de estos dos pacientitos que tenés, ¿sí? Que tienen necesidades diferentes. Entonces, ¿vos qué haces? Adecuás tus intervenciones, ¿sí? Adecuás tus intervenciones en pos de poder brindarles la atención en salud que requieren, ¿sí? Esto es el principio de justicia. De alguna manera tiene que ver con también o está en relación o lo podemos pensar con la cuestión de la equidad, ¿no? Y de que tengan la misma oportunidad de atención, porque bueno, vos no, Gustavo, pero por ahí hay profesionales de la salud, me ha pasado en el caso de escuchar, por ejemplo, necesidad de mamás con chicos con discapacidad, discapacidad no mental, no por una problemática de desorganización o una problemática de un trastorno mental, sino de otro tipo, y que hay ciertos médicos que dicen, no, yo discapacidad no atiendo, ¿sí? O sea, nada, Bueno, mira, yo hay te cuento profesionales algo. de la salud que no respetan el principio. Escuchame, Analía, yo te cuento algo. Yo hace muchos años atrás solía ir con un grupo de compañeros al Cotolengo Don Orione, donde están los chiquitos Down. Y me ha pasado de que hubo colegas que no querían ir porque tenían ese rechazo a tratar a los chiquitos Down, ¿me entendés? Por eso te digo. Creo que desde el punto de vista de la ética y del profesionalismo nuestro, tienen todo el derecho a ser atendidos. Lo que pasa que a veces somos nosotros, el individuo, que de pronto tiene ese como rechazo a ese tipo de discapacidad o inferioridad de capacidad, ¿sí? Mejor dicho. Sí, 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 es un tema, un problema, digamos, del profesional. Pero bueno, este principio de justicia justamente lo que hace de algún modo es pronunciarse a favor de que se contemple la diversidad y que uno adecúe, porque obviamente si es un chiquito con dificultades, ¿sí? No voy a pretender que se quede tranquilo y sereno mientras yo por ahí intervengo con alguna cuestión como el torno o alguna cuestión que necesite intervenir y que le genere dolor o malestar, ¿sí? No va a responder o reaccionar como un adulto tranquilo y sereno, sino que tendré que buscar las herramientas, ¿sí? Para poder acercarme a él y para poder llevar a cabo el procedimiento que necesita para que tenga la atención en salud que requiere, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, por eso también esto de el trato de acuerdo a las necesidades, ¿no? A contemplar la diversidad y por lo tanto las necesidades que muchas veces son diferentes de un paciente respecto de otro, ¿sí? Bien, ¿hay dudas, chicos, preguntas, consultas con esto?
¿Alguna pregunta con el tema de la bioética y de los principios y de las reglas morales que se desligan o se vinculan con alguno de los principios? No, ¿No? no. No, lindo tema este. Bueno, entonces, les voy a pasar todo esto ahora cuando terminamos la clase, ¿sí? Para que tengan ustedes para estudiar la puntuación del texto y lo tengan para el parcial, porque justamente hice alusión a lo que vos me habías contado hace un par de semanas, Gustavo, en relación a la práctica profesional, porque como les decía antes, ética se evalúa con un caso, por lo tanto piensen estos principios y estas reglas morales, vayan pensándolos en función de las situaciones profesionales que a ustedes les van sucediendo, que les han sucedido en sus experiencias de atención, ¿sí? Porque no me interesa que se sepan los principios de memoria, sino que ustedes los tengan ahí, digamos, por eso los voy a mandar, los mandé, voy a mandar esta puntuación para poder articular o poder ligar con procedimientos de la práctica, ¿sí? Si no quedan en abstracto. ¿Se entiende, chicos, entonces cuál es la idea? ¿Sí? Sí, Analia. Bien, Sí. lo último que voy a mandar de psicología ya terminamos, no voy a mandar nada más, como dijimos, vamos a finalizar con Quevedo, ¿sí? Con lo que entra hasta el parcial, ¿sí, chicos? Creo que después nos quedan unas semanas que, bueno, haremos, veremos algún texto que nos ha quedado, porque nos ha quedado material, porque las clases, por supuesto, continúan, a pesar de que ya van a tener ustedes en sus manos el trabajo de evaluación, como fue la vez pasada también, las clases continúan. En cuanto a material del parcial, entra hasta Quevedo en psicología. Y aquí entra hasta las situaciones de mala praxis, que no los quiero marear, por eso no las voy a dar hoy. Hoy se las voy a mandar solamente, pero la clase que viene las vamos a ver. Voy a armar un Power también, que son negligencia, imprudencia, inobservancia de los deberes a su cargo, y me está faltando una, siempre me olvido de alguna, son 4, ¿sí? Son 4 situaciones que tienen que ver con la mala praxis, y las vamos a ver, impericia me faltaba. Las vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata cada una, y entonces así ustedes las van a poder ligar o articular a el desempeño profesional, ¿sí? Vamos a pensar cada una en función de alguna situación de la práctica profesional, así después para el momento del trabajo de elaboración de evaluación les resulta más sencillo. Y es más, creo que hay un artículo que mal no recuerdo, creo que es el 308, no sé, Silvia, si vos lo recordás, creo que habla de la mala praxis. Sí, el decreto. ¿El decreto, Silvia? Sí. Sí, ¿no? El 308 es, Silvi, de mala praxis. No, exactamente no recuerdo. 308, ¿no? O 200 y algo. Sí, o 208. Yo me O acuerdo que era 208, sí, algo de eso 208. es. Sí, sí. 208, ¿no, Moni? Sí, me parece que sí, porque Sí, lo habla de asocié con un auto. Ah, bueno. Bueno, Igual están los dos, porque está el 208 y el 308, pero... Bueno, la clase que viene entonces vemos esto, ¿sí? Vemos estos 4 casos en los cuales se da la mala praxis, ¿sí? Y por qué tenemos que saber diferenciarlos, ¿sí? Porque no es lo mismo que se dé impericia a que se dé imprudencia, ¿sí? Cada uno tiene está estipulado de manera diferente, cada una de las situaciones de mala praxis, ¿sí? Lo que sí puede ocurrir es que a veces cuando se comete mala praxis intervengan dos cuestiones, haya dos, a veces, por ejemplo, la impericia va de la mano de la imprudencia, ¿sí?
se hace de más. Como en el caso de Débora Pérez Volpi. Claro, Gris, sí, sí. Ahí hubo mala praxis, bueno, de acá a la China, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, la imprudencia, el hacer de más va de la mano de la impericia, de la falta de conocimiento, ¿sí? O de la falta de formación profesional, ¿sí? Suficiente como para desenvolverse en determinada situación problemática, ¿sí? Eso lo vamos a ver la clase que viene. En el caso de Pérez Volpi, sí es un ejemplo, lamentable ejemplo de mala praxis, ¿sí? De mala praxis profesional, ¿sí? Y también de impericia, porque aparentemente el endoscopista no supo colocar adecuadamente el tubo. Claro, claro, sí, 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 Gris. Por eso yo decía que a veces, por ejemplo, la impericia va de la mano de la imprudencia, ¿sí? O a veces la impericia va de la mano de la negligencia. A veces por impericia se hace de más, ¿sí? Y se daña, o a veces por impericia, por no saber o por no tener el suficiente, las suficientes herramientas profesionales o experiencias necesarias para poder desempeñarse, se hace de menos y también se daña al paciente. Entonces ahí tenemos todos casos de mala praxis, ¿sí? La clase que viene vamos a ver las cuatro situaciones, ¿sí? Con eso vamos a terminar con el material de ética. Vuelvo a decir, chicos, el primer material, que era el introductorio, como costó tanto, como hubo tanta cuestión con el material, si ustedes quieren les paso los power que armé puntualizando los conceptos centrales de la relación entre la ética de la virtud y la bioética, pero no se va a evaluar, porque no voy a evaluar teoría, voy a evaluar con un caso y la articulación conceptual en relación al caso, ¿sí? No voy a evaluar teoría, eso era solamente a título introductorio para que ustedes sepan de dónde proviene la bioética, cuáles son las raíces, ¿sí? de la bioética, ¿sí? Era simplemente por eso, pero no voy a tomar no voy a tomar con el caso preguntas conceptuales acerca de ese texto, ¿sí? Aparte es larguísimo ese texto, yo lo mandé fotocopiar, es larguísimo. A mí me encantó, Gustavo, pero es complejo porque sí, sí veo tu gesto en la cámara. Claro, vos porque estás en el tema, nosotros, ¿sabés qué? Chino básico un poco. Pero bueno, les queda como material si les No, interesa. pero es cierto que todo esto que vemos con el Power, mientras vos hablás y todo, para nosotros, te soy sincero, es mucho más didáctico, más entendible y todo. Es así. No tanto quizás leer tantos textos solos, porque es como yo te decía siempre, ¿viste? A veces hablan un poco con palabras difíciles y a nosotros nos cuesta mucho entender. No es que seamos tontitos, lo que pasa que bueno, no es nuestra área. Entonces, cuando vos pasás un Power como ahora y lo explicás y lo charlamos entre todos, es como que se hace todo mucho más fácil. Me alegro, Gustavo. Jamás se subestima a los alumnos, Gustavo, ¿sí? Además, las notas de ustedes hablan por sí solas, ¿sí? Las elaboraciones y producciones que ustedes hicieron